Aquí veremos cómo será el flujo de interacción de nuestro disco. Tendremos lo siguiente. El menú de selección de idioma, que será un menú estático sin audio. El menú principal, que será un fondo de vídeo y audio. El menú de escenas, que será estático con música. Y por último el menú de ajustes, que también será estático con música. Además tendremos un cartel de advertencia que siempre tienen las películas al inicio. Y nuestra película, que en esta ocasión por motivos prácticos solo tendrá 3 escenas, 3 pistas de audio, y 3 pistas de subtítulos. En esta parte seleccionamos el idioma que tendrán nuestros menús y película, los cuales pueden ser inglés, español o portugués. El menú principal estará vinculado a un cartel de advertencia, y está a nuestra película. Y también a los menús de escena y ajustes. El menú de escenas estará vinculado al cartel de advertencia, la película y nuestro menú principal. El menú ajustes estará vinculado a nuestra película, para el ajuste de audio o subtítulos y al menú principal.